que abran sus Biblias, por favor, en Lucas. Vamos a Lucas capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 47 hasta el final de este capítulo. Lucas 22, desde el verso 47 hasta el 71. Lucas 22, del verso 47 hasta el 71. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mientras él aún hablaba, y aquí vino una multitud. El que se llamaba Judas, uno de los 12, venía delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al ver los que estaban con él lo que había de ocurrir, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta de esto. Y tocando su oreja, lo sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los magistrados del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un asaltante han salido con espadas y palos. Habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendieron la mano contra mí. Pero esta es la hora de ustedes y la del poder de las tinieblas. Lo prendieron, lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo seguía de lejos. Cuando encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro también se sentó entre ellos. Entonces una criada, al verlo sentado junto a la lumbre, lo miró fijamente y dijo: «Este estaba con él». Pero él negó diciendo: «Mujer, no lo conozco». Un poco después, al verlo otro, le dijo: «Tú también eres de ellos». Y Pedro dijo: «Hombre, no lo soy». Como una hora después, otro insistía diciendo: «Verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo». Y Pedro dijo: «Hombre, no sé lo que dices». Y de inmediato, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho: «Antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Los hombres que tenían bajo custodia a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Y cubriéndole, le preguntaban diciendo: «Profetiza, ¿quién es el que te golpeó?». Y le decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando amaneció, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y lo llevaron al Sanedrín de ellos. Y le dijeron: «Si tú eres el Cristo, dínoslo». Pero él les dijo: «Si se lo dijera, no lo creerían. Además, si yo les preguntara, no me responderían. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios». Le dijeron todos: «Entonces, ¿eres tú Hijo de Dios?». Y él les dijo: «Ustedes dicen que yo soy». Entonces ellos dijeron: «¿Qué más necesidad tenemos de testimonio? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca». El tema para hoy es el arresto, la negación y el proceso. El arresto, la negación y el proceso. Después de la agonía en el Getsemaní, Jesús es arrestado y llevado a la presencia del Sanedrín, del sumo tribunal de justicia de los judíos. Y en el patio de la casa del sumo sacerdote vemos también que Pedro niega a Jesús, cumpliendo tristemente con ello las palabras que Jesús le había dicho unas horas antes. El arresto de Jesús y los eventos involucrados son bastante especiales, son bastante peculiares.
La intimidad que él antes había experimentado con sus discípulos en el aposento alto, ahora es cambiada por una multitud que viene a arrestar a Jesús. La amistad experimentada en el aposento alto ahora es cambiada por la traición de Judas y por la negación de Pedro. La seguridad de la privacidad en el aposento alto ahora es cambiada por una reunión secreta del Sanedrín de los judíos. Ahora, aún el proceso de Jesús no se realiza hasta este punto de manera pública. Solo va a acontecer su juicio público cuando Él sea presentado ante Pilato. Todo esto es realizado de manera encubierta. Todo esto es hecho en la oscuridad. Todo esto es hecho en penumbras. Y existen puntos bastante importantes que nosotros necesitamos destacar. El primero de ellos es el arresto en el Getsemaní, que lo podemos ver desde el verso 47 hasta el 53. Fíjense que el relato de Judas acerca del arresto de Jesús es el más breve de todos los evangelios, particularmente de los sinópticos. Pero Lucas, aún así, a pesar de ser el más breve de los relatos del arresto, nos proporciona ciertas informaciones que los demás evangelios no mencionan. Como por ejemplo, la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús en el verso 49. Señor, ¿heriremos a espada? Los otros evangelios no mencionan esa pregunta. Tampoco los otros evangelios mencionan la sanación de la oreja de Malco, de este siervo del sumo sacerdote, a quien se nos dice que Pedro le cortó la oreja. Y también otra información que nos da Lucas, que no nos dan los otros evangelistas, es que Jesús se refirió al poder de las tinieblas. Él dice, pero esta es la hora de ustedes y la del poder de las tinieblas. Entonces, si bien es cierto, el arresto de Jesús es registrado en todos los evangelios, Lucas, a pesar de la brevedad del registro, nos da ciertas informaciones bastante precisas de lo que ocurrió en aquella noche. Ahora, pensando en el momento del arresto, ¿quiénes estaban involucrados en este momento? Bueno, en primer lugar, obviamente, está Jesús. Ya hemos visto que Jesús, tanto para sus discípulos como para sus enemigos, era un personaje enigmático. ¿Qué quiero decir con eso? Sus enemigos tenían una comprensión equivocada de quién era Él. Y también sus discípulos tenían una comprensión equivocada acerca de quién era Jesús. Para sus discípulos, Jesús era una especie de Mesías, de libertador político que vendría a sacarlos de la opresión romana. Entonces ellos veían en Jesús a un líder que sería prácticamente un líder militar, alguien que vencería a los romanos, que tal vez lideraría una gran revuelta de los judíos para oponerse a los romanos. Esos eran sus discípulos. Pero sus enemigos, ¿qué pensaban acerca de Jesús? Pensaban que Él era un impostor, que era un falso, que era un blasfemo, porque se hacía igual a Dios. Y que obviamente se hacía pasar por el Mesías sin ser el Mesías. Pero Jesús le demostró a esta multitud que venía a arrestarlo y a sus discípulos que nada de lo que estaba ocurriendo en aquella hora era por casualidad. Todo era para que se cumpliera la Escritura. De hecho, Marcos nos dice en su Evangelio que en el momento en que Jesús fue arrestado, Jesús dice, pero así es, para que se cumplan las Escrituras. Todo está pasando, todo esto que está sucediendo es para que se cumplan las Escrituras. Entonces, todo lo que sucedió en esos momentos con Jesús fue para dar cumplimiento ¿a qué? A lo que Dios había establecido ya en las Escrituras, en las profecías antiguas, tales como, por ejemplo, el Salmo número 22, tales como Isaías 53. Todo lo que estaba sucediendo en este momento era para dar cumplimiento a la palabra de Dios, aquello que Dios había dicho muchos años atrás. Jesús también les deja muy claro a sus discípulos
que su reino es espiritual y que por lo mismo las armas de este reino no son carnales. Fíjense que en el verso 51 Jesús les dice claramente, basta de esto. Cuando sus discípulos intentan defender a Jesús con espadas, Jesús dice, basta. Mi reino no funciona así. Mi reino no es por la violencia. Ahora había llegado la hora en que Jesús tenía que sufrir. Había llegado la hora de la pasión de Jesús. Y Jesús, ojo, Él se entregó. Más que ser arrestado, Jesús se entregó tal como nos dice Juan en su Evangelio. Juan dice lo siguiente en el capítulo 18. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de acontecer, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Le contestaron, a Jesús de Nazaret. Les dijo Jesús, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo, yo soy, volvieron atrás y cayeron a tierra. Les preguntó pues de nuevo, ¿a quién buscan? Ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Jesús respondió, les dije que yo soy. Pues si a mí me buscan, dejen ir a estos. Fíjense, Jesús no presentó ningún tipo de resistencia a su arresto. Jesús se entregó. Él no fue arrestado, Él se entregó. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a la Escritura, para dar cumplimiento a la palabra de Dios. Entonces, en toda esta escena del arresto de Jesús, que es una escena llena de desorden, llena de confusión, fíjense que el único que está tranquilo es Jesús. No es Judas, no son los guardias del templo, no son los líderes religiosos judíos los que controlan esta situación. Es Jesús quien controla completamente la situación. Ya había terminado la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando Él crucificó su voluntad y dijo, Padre, haré tu voluntad. Él oró, ¿verdad? Si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino según tu voluntad. Jesús tenía paz. ¿Y por qué Él tenía paz en esta hora? ¿Quién de ustedes estaría con paz si lo vienen a arrestar? Es más, si te vinieran a arrestar injustamente, ¿estarías tranquilo? ¿Estarías asustado? ¿Estarías llamando a... Yo me tengo que acordar de algún abogado? Mi teléfono estaría desconectado. Estaríamos todos asustados. Pero vemos que Jesús, Él está tranquilo. ¿Por qué? Porque Él tenía la paz que se experimenta al hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Pero en este arresto no solamente está presente Jesús, también está involucrado Judas, el traidor. Y fíjense que Judas, él era un ingrato. En el verso 47 dice que el que se llamaba Judas, uno de los 12, venía delante de ellos. ¿Y por qué digo que Judas era un ingrato? Era uno de los 12. Había sido escogido por Jesús, llamado por Jesús para ser un apóstol. Había recibido la misión de ser apóstol. Además, nosotros sabemos por el Evangelio que Judas era aquel que administraba el dinero que se recaudaba para la misión. Oyó las enseñanzas de Jesús, presenció los milagros de Jesús, disfrutó de la comunión con el Señor. ¿Cuántas noches deben haber pasado estos discípulos compartiendo con Jesús tantas cosas preciosas? ¿Pero qué pasó con Judas? Él fue dominado por la codicia, abriendo así la puerta de su corazón a Satanás. Y una vez que Satanás entró en su vida, ¿qué hizo Judas? Como dice el texto, se unió a los enemigos de Jesús y venía al frente de ellos. ¿Qué cosa más triste es esa? Pero esto no ha pasado solamente una vez con Jesús. Mucha gente que ha estado en la iglesia, viviendo en medio de la iglesia, termina transformándose en enemigo de la iglesia y liderando a otros que quieren atacar a la iglesia. Y este es el caso de Judas.
Pero además de ser un ingrato, Judas es un traidor. Verso 48. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Fíjense que Jesús desafía abiertamente la acción de Judas. ¿Y cómo lo llama? Traidor. Le está diciendo: tú me estás entregando, tú me estás traicionando. Jesús no le dijo: Judas, ¿qué pasó? ¿Te equivocaste? Sí. Jesús le dice que él era un traidor. Y fíjense que Jesús, a pesar de confrontar a Judas con su traición, Jesús no impide que Judas prosiga en su traición. Porque Judas aparenta aquí ser inofensivo, pero él es un lobo con piel de oveja. Por más que el beso de Judas pueda parecernos muy halagador, porque él llega y saluda a su maestro con un beso, algo que era una costumbre en aquellos días, que los rabinos, sus discípulos, los saludaban con un beso. Pero por más que ese beso podía parecer halagador, venía lleno de veneno, del veneno de la traición. Ahora, Lucas no nos lo dice muy claramente, pero sí los otros evangelios, que Judas intentó hacer todo esto de una manera muy disimulada. Incluso la palabra que utiliza Lucas aquí para beso se refiere a un beso de duración prolongada. No fue ese típico besito en la mejilla que nosotros ocupamos para saludarnos. Fue algo más prolongado, fue un beso más largo. ¿Por qué? Porque Judas le había dado la señal a los otros que aquel a quien él besara, ese era Jesús. Por lo tanto, lo besó largamente para que aquellos que venían a arrestar a Jesús no tuvieran ninguna duda que ese era Jesús. Y a él debían arrestar. De hecho, Marcos nos dice que se había puesto de acuerdo Judas con ellos y les dijo lo siguiente: al que yo bese, ese es, préndanlo y llévenlo con seguridad. Judas usó un símbolo de amistad para traicionar al Hijo de Dios. Muchas veces nosotros también abusamos de la amistad que alguien nos ofrece para hacerle daño, para traicionarlo. Pero Jesús le quitó también su máscara de hipócrita. Judas intentó hacer todo esto de manera disimulada, pero Jesús le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Por más que vengas con una máscara de hipocresía, por más que quieras disimular que tú no tienes nada que ver con esto, Jesús, ¿qué le dijo? Con un beso me entregas, Judas. Con un beso me entregas. Vemos que Jesús está involucrado, que Judas está involucrado, pero también vemos aquí a los discípulos de Jesús y a Pedro. Verso 49. Al ver los que estaban con él lo que había de ocurrir, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: basta de esto. Y tocando su oreja, lo sanó. Fíjense, aquí nos damos cuenta que los discípulos no habían interpretado correctamente lo que Jesús les había dicho acerca de comprar una espada. Porque Jesús, lo que él había dicho es que, ¿se acuerdan? Ahora la misión iba a ser diferente, ahora iban a tener que luchar con armas espirituales, ya no iba a estar él presente para estar con ellos, para cuidar de ellos. Jesús jamás les dijo: compren espadas y vamos a la pelea. Pero ¿qué pasó aquí? Que en el fragor de esta batalla, cuando la multitud llegó armada de espadas y con palos para arrestar a Jesús, los discípulos prueban el camino B. ¿Y cuál es el camino B? La resistencia armada. Y le preguntan: Señor,
¿Heriremos a espada? ¿Se dan cuenta la pregunta? Señor, ¿los vamos a matar? ¿Nos autorizas a matarlos? ¿Nos autorizas a defenderte? ¿Y si es necesario los matamos? Y aquí Pedro ni siquiera esperó una respuesta de Jesús. ¿Qué fue lo primero que hizo? Desenvainó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Fíjese, en Pedro, que en la agonía de Jesús en Getsemaní se quedó dormido y no pudo orar. Ahora es Pedro el valiente. Pedro el que está dispuesto a matar a quien sea para proteger a Jesús. Como él no oró, como Jesús le había dicho, como él no veló, como Jesús le había dicho, ¿qué pasó? Él estaba librando la batalla equivocada con las armas equivocadas. ¿Y cuántas veces nosotros los cristianos hacemos exactamente lo mismo? Peleamos las batallas cerradas y con las armas cerradas, porque queremos pelear como pelea el mundo, y así no podemos pelear. No es la forma, jamás va a ser la forma. Y no intente justificarlo, jamás va a ser la forma. Dios tiene una forma que es diferente a la forma de los hombres. Y aquí queda claro en el texto. Pedro hizo una tontería al atacar a Malco. Porque jamás vamos a pelear las batallas espirituales con armas físicas. Jamás. Usó el arma equivocada, en el momento equivocado, con el propósito equivocado y con la motivación equivocada. Ahora fíjense, si Jesús no hubiese sanado a Malco, ¿qué podría haber pasado con Pedro? Lo podrían haber arrestado por lo que hizo. Y en lugar de tener 3 cruces en el Calvario, hubiéramos tenido 4 cruces, porque Pedro hubiese sido crucificado juntamente con Jesús y los 2 malhechores. Todavía Pedro y los discípulos no se habían dado cuenta que Jesús había venido exactamente para eso. Y Jesús estaba decidido a beber de la copa que el Padre le había dado para beber. Jesús evita entonces que sus discípulos hagan ¿qué cosa? Paguen el mal con el mal. Y sana a Malco, este hombre que ha sido herido por Pedro. Y la cura de Malco también demuestra otra cosa. Demuestra el amor de Jesús por sus enemigos. Este hombre era un enemigo de Jesús. Venía a arrestar a Jesús. Jesús lo sana. También vemos aquí que cuando Jesús sana a Malco y está haciendo una fuerte declaración en contra de la violencia, vemos que Jesús acepta voluntariamente su misión y declara abiertamente su política de la no violencia. Y tristemente la iglesia cristiana ha olvidado eso. En la historia, la iglesia cristiana ha cometido errores muy grandes. Ha querido imponer el reino de Dios a través de la fuerza, a través de la violencia. En vez de cristianos, parecen musulmanes. O te conviertes o te mato. Pero no es como el Señor nos dice que debemos luchar. Jamás la vía armada será una alternativa para el cristiano. Jamás. Porque Jesús dijo, basta, basta de eso. Pero también tenemos en el arresto de Jesús, como nos dice Lucas en el verso 47, una multitud. Una multitud liderada por Judas y que estaba preparada para arrestar a Jesús. ¿Compuesta por quiénes? Por los principales sacerdotes, por los escribas, por los ancianos y por los guardias del templo de Jerusalén. El Sanedrín, que era este tribunal máximo de justicia de los judíos, tenía a su disposición un grupo de soldados para mantener el orden en el templo. Y esos son los que aparecen aquí. Pero Juan nos menciona en su evangelio que una compañía de soldados romanos también vinieron.
Y una compañía de soldados romanos estaba compuesta por lo menos de 600 hombres. O sea, si decimos estos 600 hombres, más los guardas del templo, más los principales sacerdotes, más los escribas, más los ancianos, o sea, era realmente, como dice Lucas, una multitud que venía a arrestar a un solo hombre. Esto parece un linchamiento. Esto parece realmente un linchamiento. Obviamente los romanos no les gustaba ningún tipo de alboroto durante las fiestas, entonces dispusieron a estos 600 soldados que fueran a ayudar a estos judíos que querían arrestar a otro judío. Y esta multitud, nos dice el Evangelio, estaba armada hasta los dientes, con espadas y palos para arrestar a Jesús. Y hasta ese entonces habían sido incapaces de atrapar a Jesús, ni siquiera en alguna palabra. Habían intentado hacerlo muchas veces, pero le temían al pueblo. Habían intentado capturarlo haciéndole preguntas maliciosas, pero nunca lo habían podido conseguir. ¿Pero qué pasó ahora? Dios estaba abandonando a su hijo, porque formaba parte del plan de Dios para la salvación. Y las palabras de reproche del Señor en el verso 53 son idénticas en todos los evangelios. Y muestra que el arresto de Jesús no se llevó a cabo, no se materializó a través de la astucia o de la fuerza, sino que fue el cumplimiento ¿de qué? De la voluntad de Dios. Por eso Jesús fue arrestado en aquel día, en aquel lugar y de aquella manera. No por la fuerza de los soldados, no por la astucia, la hipocresía de Judas, sino porque todo estaba establecido en el plan de Dios. En primer lugar, entonces, el arresto. En segundo lugar, la negación de Pedro, que la encontramos desde el verso 54 al 62. Hasta aquí, todos los discípulos habían huido, dando también cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. Zacarías había profetizado: e irá el pastor y las ovejas serán dispersadas. Se estaba cumpliendo. Pero nos dice el texto que Pedro y otro discípulo que estaban con Jesús, y presumiblemente ese otro discípulo es Juan, porque Juan cuenta esto también en su evangelio, siguen a Jesús. ¿Y qué quería hacer Pedro? Pedro quería saber qué iba a pasar con Jesús, qué iba a suceder con él. Pero también fíjese, Pedro quería cumplir, ¿qué cosa? Su palabra orgullosa de decir que él estaba dispuesto no solamente a ir a prisión por Jesús, sino ir hasta la muerte por Jesús. Incluso si todos los demás caían, si todos los demás abandonaban a Jesús, Pedro, él no lo dejaría. Es más, él moriría por Jesús. Y Pedro entonces trató de demostrarlo, siguiendo a Jesús. ¿Hasta dónde? Hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. De hecho, fíjense que en el verso 54, Lucas dice: y Pedro lo seguía de lejos. Esta palabra que Lucas utiliza para describir lo que estaba haciendo Pedro es muy interesante, porque ¿qué es un discípulo? ¿O quién es un discípulo? Es un seguidor de Cristo. Y Pedro, a pesar de estar de lejos, él estaba siguiendo a Cristo. O sea, todos los demás habían huido, todos los demás se habían arrancado, pero por lo menos Pedro, para ayudarlo un poco, por lo menos él estaba siguiendo aún a Jesús. De lejos, pero lo estaba siguiendo. Cosa que la mayoría de los discípulos ya no estaba haciendo porque estaban aterrados, estaban con miedo. Los otros ya se habían escondido, pero el más valiente de todos los discípulos, aquel que estaba dispuesto a desenvainar su espada para defender a Jesús, él seguía a Jesús como todo buen discípulo debe hacer, seguir a Jesús. Podemos decir que este fue uno de los mejores momentos de Pedro, tal vez.
de seguir a Jesús, a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades. Él quería ir más lejos que ningún otro discípulo en el camino que Jesús estaba recorriendo rumbo a la cruz. ¿Pero qué pasó? Solo fue necesario un pequeño desafío de una criada para que Pedro dijera que ni siquiera conocía a Jesús. Verso 56, entonces una criada al verlo sentado junto a la lumbre, lo miró fijamente y dijo, «Este estaba con él». Pero él negó diciendo, «Mujer, no lo conozco». En cuestión de horas, ¿qué iba a hacer Pedro? Negar a su Señor, no una vez, no 2 veces, 3 veces. De los otros evangelios, nosotros sabemos que estas 3 negaciones tuvieron lugar durante la noche, entre las conversaciones que se dieron, ¿dónde? En el patio de la casa del sumo sacerdote. ¿Cómo podemos describir esta triple negación de Pedro? ¿De qué manera podemos describirla? Bueno, en primer lugar, podemos decir que Pedro negó a Jesús inmediatamente. Inmediatamente. Sin el menor titubeo. Tan pronto como alguien le dijo, ¿tú eres un seguidor de Cristo? ¿Qué dijo Pedro? No lo conozco. Ojo, aquel que horas antes había dicho, yo voy a morir contigo, Jesús. Yo estoy dispuesto no solamente a ir a prisión contigo, sino a morir contigo. En cuestión de instantes, cuando esta mujer le dice, tú eres uno de ellos. Él ni siquiera dice, no lo conozco. Lo negó inmediatamente. En segundo lugar, Pedro negó a Jesús de manera cobardemente. Seguramente Pedro ya se había dado cuenta que todo esto iba a terminar muy mal para Jesús. Y quizás estaba con miedo por su propia vida. Sin embargo, fíjese, una criada no era una amenaza para Pedro. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque en aquella época el testimonio de una mujer no servía. Es más, las consecuencias de responderle a ella que sí conocía a Jesús, iban a ser ¿qué cosa? Meramente sociales. No iban a ser judiciales. Probablemente ni siquiera conocía a estas personas que lo estaban acusando y muy probablemente jamás los iba a volver a ver. Pero Pedro, de manera cobarde, se dio a ¿qué cosa? A la presión social y dijo que no conocía a Jesús. Pero Pedro también negó a Jesús de una manera, por así decirlo, poco convincente. Cuando la gente miraba la cara de Pedro, a la luz del fuego que había en aquel patio, sabían que lo habían visto con Jesús. Pedro tenía la fama de discípulo, ¿por qué? Porque él siempre estuvo con Jesús, desde el principio. Y la gente se había dado cuenta de eso. Incluso podemos decir que su acento lo delataba, porque su acento era de Galileo. Y la mayoría de los discípulos de Jesús eran galileos. De hecho, uno de los hombres le dice en el verso 59, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Entonces fíjense, no fue simplemente la forma, la fisonomía de Pedro lo que lo delató, fue la forma como él hablaba también lo que lo delató. Todos podían decir que él era de Galilea, igual que todos los discípulos de Jesús. Pero Pedro también negó a Jesús completamente. Como ya dije, no fue una vez, no fueron 2 veces, fueron 3 veces. Y no fueron solamente varones los que escucharon su negación, mujeres también escucharon su negación. Primero dijo que no conocía a Jesús. En el verso 57, mujer, no lo conozco. Después rechazó categóricamente que fuese un discípulo. No lo soy. Y por último, fingió que ni siquiera sabía de qué estaban hablando. Hombre, no sé lo que dices.
¿Se dan cuenta de la progresión? No lo conozco, no lo soy. ¿De qué están hablando? Pedro jamás podría haber dicho que todo se trató de un malentendido, que realmente él no había negado a Jesús. No, Pedro negó a Jesús completamente, totalmente. Es cierto que Pedro pecó gravemente, su pecado fue muy grande. De hecho, podemos decir que este pecado de Pedro es una de las primeras señales de lo que Jesús había dicho, que era la hora de las tinieblas. Uno de los discípulos más amados de Jesús, cuya confesión de que Jesús era el Cristo, era la base, la roca sobre la cual Cristo iba a edificar su iglesia, negó a su Señor. Y Pedro hizo esto después de muchas advertencias, después de celebrar la cena del Señor con Jesús, después de repetidas exhortaciones a velar y a orar. Y Pedro hizo esto contra Jesucristo, contra el Hijo de Dios. A menos que su pecado fuera confesado y expiado, la triple negación de Pedro era un pecado condenable. Porque Pedro negó a quién, al único que podía salvarlo. Sin embargo, en el mismo momento en que Pedro presenta su tercera negación que hizo Jesús, con una mirada lo llamó a la cordura. Fíjense. Entonces el Señor, verso 61, se volvió y miró a Pedro. Fue todo lo que Jesús necesitó hacer. Y en esa mirada, ¿qué estaba? Pedro, te dije, ¿te acuerdas? Tú que te creías tan firme, tú que te creías tan fuerte, tú que te creías inabalable. Mira. Pero también le está diciendo, Pedro, despierta, basta, basta de negarme, basta de decir que no me conoces, basta. Y nos dice el texto, que saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. ¿Qué podemos aprender de esta negación de Pedro? Fíjense que la lección principal de la negación de Pedro es la siguiente. La verdadera prueba de que somos discípulos de Jesús es nuestro testimonio al mundo y no las promesas que le hacemos a Dios en privado. Esa es la verdadera prueba. ¿Cuántas promesas les has hecho a Dios en privado? Señor, nunca más voy a hacer esto. Señor, donde tú quieras yo iré. Típico eso. Isaías 6, ¿verdad? Señor, envíame a mí. Puras promesas en privado, pero el testimonio público, horrible. Jamás hablando de Cristo a nadie. Jamás viviendo para Cristo. Pero lleno de promesas privadas al Señor. Pedro fue muy orgulloso cuando le prometió a Jesús que estaba dispuesto a morir por él, que estaba dispuesto a ir a la cárcel por él. Y nosotros sabemos que no fue la primera vez que Pedro dijo algo audaz. Pero ojo, Pedro lo dijo en privado. No se lo dijo a Jesús en público. Fue algo que Pedro dijo cuando él estaba a salvo dentro de la comunidad de la fe. Pero parece que no era algo que Pedro estaba dispuesto a decir delante del mundo. Porque cuando estaba en el patio de la casa del sumo sacerdote, donde no tenía casi nada que decir de sí mismo, tampoco tuvo nada que decir por Jesús. Y ojo, encontramos al más hablador de todos los discípulos extrañamente callado en aquella hora. Y todo lo que él puede decir en aquella hora es
que no conoce a Jesús. Insisto, la verdadera prueba de que somos discípulos es nuestro testimonio al mundo, no las promesas en privado que hacemos. Ay, sí, yo he estado orando al Señor. Ay, sí, yo he estado orando al Señor. Pero en el público, nada, nada. Nuestro discipulado personal pasa esta prueba. Las personas hacen, como ya les dije, muchas promesas cuando están a solas con Dios. Promesas de vivir una mejor vida, promesas de tener más tiempo de lectura bíblica, promesas de tener más tiempo de oración o de contribuir más a la iglesia, de hacer un montón de promesas a Dios, pero la verdadera prueba de nuestro discipulado no es lo que decimos o hacemos cuando estamos solitos, sino lo que hacemos y decimos cuando estamos bajo presión del mundo para decir algo acerca de Cristo. ¿Y qué decimos en esos momentos? A menos que digamos realmente lo que creemos, nos vamos a convertir en negadores de Cristo. Por ejemplo, niego a Cristo cuando hablo con mis amigos acerca de lo que es ser miembro de una iglesia o acerca de lo que es ser presbiteriano, pero no hablo con ellos acerca de lo que significa conocer a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Porque hay muchos que dicen, no, si yo soy miembro de una iglesia, soy miembro de una iglesia presbiteriana, no, que una iglesia histórica, que hacemos las cosas bien, pero jamás hablan con las personas acerca de Jesús, del Salvador. No hablan con las personas acerca de su necesidad de arrepentimiento. Niego a Cristo también, cuando hay tan poco de distintivo en mi forma de vivir, que nadie se da cuenta que soy cristiano. Niego a Cristo cuando tengo miedo de lo que la gente pueda pensar cuando les digo acerca de las verdades bíblicas sobre el matrimonio, sobre el homosexualismo, sobre las crisis sociales, o sobre las afirmaciones de Jesucristo de ser el único Salvador del mundo. Niego a Cristo cuando digo algo que un cristiano no debe decir, o hago algo que un cristiano no debe hacer. Y hago esas cosas porque quiero ser popular, o porque quiero divertirme, quiero pasarlo bien. Ahí estoy negando a Cristo. Pero si no puedo decir algo por Jesús, fíjese, si yo no puedo decir nada por Jesús o a favor de Jesús, ¿qué clase de discípulo soy? ¿Qué clase de discípulo soy? Pero tuvo la oportunidad de tomar una firme posición en aquella noche en que Jesús fue traicionado, especialmente antes de negarlo por tercera vez. ¿Se acuerdan cuando la persona se le acerca y le dice insistentemente, verdaderamente, también estaba con él? ¿Cuál era la verdad? ¿Cuál era esa verdad? ¿Estaba o no Pedro con Jesús? La verdadera prueba no estaba en lo que él dijo cuando habló a solas con Jesús en el jardín. La verdadera prueba estaba allí, en el patio de la casa del sumo sacerdote. Allí se probó el discipulado de Pedro. Y él falló en la prueba. Y se debió en parte a su orgullo de pensar que él era muy fuerte, de que él jamás iba a temer, de que él iba a estar dispuesto a morir por Jesús. ¿Y qué hizo? O mejor dicho, ¿qué no hizo? Nunca buscó la ayuda del Señor. Nunca oró al Señor. Nunca le pidió, dame fuerza para dar testimonio. Dame coraje para ser valiente para ti. No lo hizo.
nosotros somos muy vulnerables bajo la presión social cuando no le pedimos a Dios valentía. De nada sirven las promesas que le hago en privado al Señor si de manera pública no hago manifiesto que soy un discípulo de Jesús. Pero también el texto nos habla del proceso. Hemos visto el arresto, hemos visto la negación y el proceso que está desde los versos 63 al 71. Fíjense que por increíble que parezca, la noche en que Jesús fue traicionado, las personas estaban poniendo a juicio a Dios. Dios es quien estaba siendo juzgado aquella noche. Y esa noche Jesús pasó por una serie de juicios. Si nosotros miramos los evangelios de una manera armónica, vamos a ver que Jesús pasó por juicios civiles y eclesiásticos en aquella noche. Jesús fue acusado, fue juzgado y finalmente fue condenado a muerte. Y en términos generales, hubo dos tipos de juicios que se presentaron contra Jesús. El primero era el judío y el otro era el romano. Y cada juicio tiene varias partes. Y hace que a veces sea muy difícil señalar los procesos legales en orden. Y especialmente porque cada uno de los 4 evangelios omiten ciertos detalles que el otro menciona. Pero Lucas 22 registra el juicio de Jesús ante los judíos, ante el Sanedrín, ante el Supremo Tribunal de Justicia de los judíos. Y en este punto, Jesús ya había pasado por 2 juicios previos, o por, podríamos decir, audiencias preparatorias. Y primero, Jesús compareció ante Anás, quien era el ex sumo sacerdote, quien terminó su investigación preliminar, hizo atar a Jesús y lo entregó a Caifás, el actual sumo sacerdote. Y Caifás también realizó su audiencia privada con Jesús, tal como se describe en Mateo 26. Fíjese, ninguno de estos 2 procedimientos, la audiencia entre Anás y la audiencia entre Caifás, estaban sancionados por la ley, o sea, no tenían autoridad judicial. Según la ley judía, solo el Sanedrín podía juzgar un caso y jamás podía hacerlo durante la noche. Y eso explica que el verso 63 nos diga, el verso 66 diga, cuando amaneció. Ahí entonces lo llevan al Sanedrín, porque las audiencias previas se habían hecho durante la noche y en contradicción a la propia ley de los judíos. Es más, el Talmud decía que no se podía condenar a muerte a alguien el mismo día en que se había hecho el juicio, cosa que sí sucedió con Jesús. O sea, si tú piensas que había algún deseo de administrar correctamente la justicia, había alguna preocupación por hacer justicia, no hubo jamás en el proceso de Jesús. Los mismos hombres que en un momento exigieron que se hiciera una audiencia, eran los mismos que horas después estaban gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pero Jesús, como nos dice el verso 63, sufrió muchos abusos mientras estaba bajo custodia. Los hombres que tenían bajo custodia a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Y cubriéndole le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Fíjese, este sí que es un caso escandaloso de brutalidad policial. El prisionero está totalmente a merced de los guardias del templo. Y cuando consideraron que Jesús iba a ser condenado sí o sí, pensaron ¿qué cosa? Que podían torturarlo de forma impune, que nadie los iba a castigar por torturar a Jesús.
Y el vergonzoso abuso de estos hombres cobardes, fue en parte físico, pero también fue mental. Golpeaban a Jesús con puños o con otros objetos contundentes, pero también lo insultaban. Lo sometieron a un abuso mental y verbal horrible. Más tarde los soldados romanos se iban a burlar de Jesús como un rey. Ja, 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 supone que es un rey, mira lo que está pasando. Pero aquí los guardias del templo se estaban burlando de Jesús como un profeta. En un juego perverso que hicieron, le cubrieron los ojos y después de golpearlo, le decían, adivina, ¿quién te golpeó? Profetiza, ¿quién te golpeó? Sin previo aviso, golpearon a Jesús por todos lados. Y con cada golpe inesperado surgía esta pregunta sarcástica. Profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Para estos hombres, la religión era una broma. Y particularmente una broma que tú podías realizar hacia los profetas que trataban de asustarte con la advertencia sobre un Dios que supuestamente puede ver todo y que un día iba a castigar a los malos. Pero fíjense que nosotros sabemos que estos hombres que abusaron de Jesús, que se rieron de Jesús, no fueron los últimos en reír. Porque con su omnisciencia divina, Jesús sabía perfectamente quién lo estaba golpeando. De hecho, Jesús sabía todo lo que estos hombres habían hecho en su vida. Y a menos que se arrepintieran, ellos serían juzgados y condenados por toda la eternidad. Ahora, irónicamente, todos estos tormentos que Jesús experimentó también eran el cumplimiento de la palabra de Dios. Eran el cumplimiento de las profecías. Los mismos hombres que se burlaron de Jesús estaban haciendo ¿qué cosa? Cumpliendo las profecías. Ahora, aquí quiero decirte algo muy importante. Por muy espantosos que nos puedan parecer los golpes que Jesús sufrió, por muy indignante que nos parezca esta escena, déjame decirte algo, nunca olvides que Jesús sufrió esos golpes por ti, por tu salvación. Cada golpe, cada palabra burlesca, era una expresión de Jesús, del amor por su pueblo. Jesús hizo más que morir por nosotros en la cruz. Jesús también sufrió por nosotros el camino de la cruz. Como dijo Isaías, herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. En lo que se refiere a la expiación, era necesario que Jesús muriera. Pero para que Jesús hiciera completa la obra de salvación, Jesús tenía que morir de esta manera, solo, abandonado y maltratado. Así como cumplió toda justicia, Jesús también cumplió todo sufrimiento. ¿Por qué? Para cuidar de su pueblo que sufre. Y para cuidar de su pueblo que sufre, tenía que convertirse primeramente ¿en quién? En el siervo sufriente. Ahora Jesús puede entonces simpatizar y empatizar con todos nuestros sufrimientos, porque Él también ha sufrido la crueldad vergonzosa en manos de hombres pecadores. Él sabe lo que es preguntarse ¿cuándo vendrá el próximo golpe que me va a doler tanto? O escuchar a la gente reírse porque Él confiaba en Dios. Nunca debemos pensar, jamás, que Dios no entiende o no sabe lo que sufrimos. Jesús es Dios. Y Jesús soportó las peores cosas
cualquiera puede experimentar. Yo sé que muchos de ustedes están impresionados con las violencias que han pasado en nuestro país, los actos de violencia de la autoridad, de los manifestantes, etc. Pero yo quiero llevarlos más allá. Por muy trágico que eso sea, por muy detestable que eso sea, fíjate en lo que Jesús sufrió para que tú fueras salvo. Una muerte horrible. Y un camino a esa muerte horrible. Para que no tengas que sufrir. Para que no tengas que ser condenado. Para que puedas tener salvación. Por eso Jesús ahora puede venir en la hora de nuestra prueba. Y nos muestra Jesús en la hora de la prueba cómo podemos soportar el mal con paciencia y con fidelidad. Por ningún momento Jesús padeció de esta mentalidad de víctima. ¡Ay, pobrecito de mí! ¡Ay, que estoy sufriendo! ¡Ay, qué triste que soy! No, jamás lo ves aquí. Y tampoco ves a Jesús con el deseo de querer vengarse. Me las van a pagar. Me hicieron esto, pero espérense, porque me las van a pagar. Nosotros cuando recibimos malos tratos o cuando sufrimos, ¿cuál es la pregunta que inmediatamente hacemos? ¿Por qué a mí? O si no hacemos esa pregunta, no vamos por ese camino, vamos por el otro, me las van a pagar. Me las van a pagar. Pero Jesús no hizo nada de eso. Jesús aguantó pacientemente todo sufrimiento y la muerte. Ahora, los líderes religiosos trataban de hacer que Jesús se autoincriminara, alegando que ellos no sabían si Él era el Cristo. Por eso la pregunta del verso 67, si tú eres el Cristo, dínoslo. Fíjense, si eres el Cristo. Esa es la pregunta de ellos. Si eres el Cristo. Por supuesto que Él era el Cristo y Él es el Cristo. Lucas lo ha estado diciendo desde el comienzo de su evangelio, desde el principio. Cuando el nacimiento de Jesús se anunció por primera vez, ¿qué fue lo que dijo el ángel Gabriel? El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Él era el Cristo, estaba naciendo el Cristo, el Mesías, el hijo de David. Lo mismo le dijeron los ángeles a los pastores. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando Jesús fue llevado al templo, ¿qué fue lo que dijo Simeón? Que vio al Cristo del Señor. Y cuando Pedro hizo su famosa confesión acerca de Jesús, ¿qué dijo? Él es Cristo de Dios. Cristo de Dios. O sea, fíjese, no hay un sí en este asunto. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. No hay un sí. Ahora Jesús sabía que ellos jamás le darían una respuesta sincera. Por eso dice, si se los dijera, no lo creerían. Además, si yo les preguntara, no me responderían. Jesús ya tenía experiencia. Él sabía que ellos jamás le iban a dar una respuesta honesta. Ya había sucedido en el caso del bautismo de Juan, cuando le preguntó el bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? No sabemos. No le iban a dar una respuesta honesta. También cuando les preguntó, ¿cómo David llama a su Señor, Señor? Si era hijo de David. No sabemos. No le iban a dar una respuesta. Jesús lo sabía muy bien. Y esta vez tampoco le habrían respondido. Ellos ya tenían su decisión, ellos ya tenían su parecer, habían decidido ¿qué cosa? Quitarle la vida a Jesús. Ya sea que Él fuera o no el Mesías, ya sea que Él fuera o no el Cristo. Ahora, ¿qué respuesta darías tú a esa pregunta? ¿Qué respuesta darías tú a esa pregunta? Mientras lees el Evangelio, Jesús te pregunta si crees que Él es el Cristo. Por lo tanto yo te digo, cree en la palabra de los ángeles.
Acepta el testimonio de la confesión de Pedro. Confía en las palabras del hombre que fue traicionado por Judas, juzgado por el Sanedrín, condenado por Pilato y crucificado en el Calvario. Cree que Jesús es el Salvador que Dios prometió enviar. Los líderes religiosos que llevaron a cabo este juicio terrible entendieron exactamente lo que Jesús les estaba diciendo en el verso 69. El Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Ellos sabían muy bien quién era el Hijo del Hombre. Ellos conocían muy bien su Antiguo Testamento. Lo sabían muy bien. Pero para asegurarse de que habían logrado que Jesús se autoincriminara, ¿qué fue lo que ellos dijeron en el verso 70? Entonces, ¿eres tú Hijo de Dios? Fíjese que todavía hay personas, incluidos algunos supuestos estudiosos de la Biblia, que niegan que Jesús alguna vez haya dicho que Él era Hijo de Dios. Sin embargo, los líderes religiosos de los judíos que mataron a Jesús, lo mataron exactamente porque Él dijo esto. De hecho, esta era una de las razones, uno de los motivos por el cual ellos estaban tan enojados con Jesús. Ellos no creían que Él podía ser Dios. Y por lo tanto, cualquier reclamo de deidad que Jesús hiciera, para ellos era una blasfemia. Delito que en aquella época era castigado con pena capital. O sea, muerte. Después entonces de preguntarle 2 veces si Él era el Cristo. ¿Qué dice en el verso 71? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos o de testimonio? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Esa fue su conclusión. ¿Qué más testigos necesitamos? Acabamos de oírlo decir que Él dice ser el Cristo. Bueno, yo te pregunto entonces, ¿qué testimonio adicional necesitas? ¿Qué testimonio extra necesitas para creer que Jesús es el Cristo? Hemos escuchado las palabras de Jesús. Hemos visto que Él afirma ser el Salvador a quien Dios prometió enviar. El juez divino que vendrá en gloria al final de los tiempos. El único Hijo del Padre. Y de sus propios labios, Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. ¿Qué testimonio adicional necesitamos para creer en eso? Queridos, lo único que resta decir es que creas en el testimonio que Jesús ha dado. Y una vez que creas en ese testimonio, ¿sabes a quién vas a encontrar? Al Salvador. A nadie más. Al Salvador. Que murió en una cruz. Resucitó. Vendrá. En gloria y majestad. Y este mundo va a ser gloria. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra. Pero principalmente te agradecemos por nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por su obra maravillosa en la cruz. Gracias por su obra perfecta en la cruz. Gracias, Señor, porque Él sufrió para que nosotros no suframos. Y Él murió para que nosotros no muramos. Y gracias porque Él es el Cristo, el Salvador, aquel que tú prometiste. Y Él vino. Y permite, Señor, que nosotros podamos tener un real encuentro con el Salvador. No mera religiosidad. No absurda confianza en nosotros mismos, que lo único que hará es llevarnos a hacer lo mismo que hizo Pedro, negar a Jesús.
Padre, en este mundo que está en tinieblas, más que nunca necesitamos venir a ti en oración y dejar de recomendarnos como buenos creyentes y caer a tus pies y decir: cuánto te necesito, cuánto necesito de ti. Padre, transfórmanos, conságranos, y sé en medio nuestro alguien que no te conoce. Si hay alguien que cree que te conoce y no te conoce, que pueda ver la salvación en Cristo Jesús. Es lo que te pedimos en su nombre precioso.